Buenas noches con todos los presentes. Bueno, en primer lugar me gustaría presentarme. Mi nombre es Esteban Pérez, soy estudiante del primer ciclo de la carrera de enfermería en la Universidad Estatal de Bolívar. Mi grupo está conformado por Marilyn Ordóñez, Carmen Tandapilco, Jocelyn Inabanda, Aileen Llanes, Jonathan Morocho y Yadira Lema. En esta noche contamos con la presencia de la doctora María Belén Vega, quien actualmente labora en la Clínica Jerusalén, y también con la presencia de la licenciada en enfermería Elena Girón, quien trabaja en el hospital del IES Quito Sur. Antes que nada, agradecer a las dos profesionales por su presencia y su colaboración con esta entrevista. Me gustaría dar por inicio esta ronda de preguntas con la siguiente interrogante para tanto como para la doctora como para la licenciada. Primero, doctora, ¿qué es lo que le motivó a seguir esa carrera tan hermosa que es la medicina? Creo que la doctora tiene problemas. Si la licenciada nos podría también contestar la misma pregunta, ¿qué es esa la razón por la cual se motivó a seguir su carrera? Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, licenciada. Eh, la motivación es el poder ayudar a otras personas y poderme ayudar a crecer como persona, porque realmente ese ha sido el mayor beneficio que he tenido en mi carrera como enfermera, ayudar y ayudarme a crecer. Sobre todo cuando se tiene vocación, es un como uno que se da y a la vez se recibe cuando se trabaja. Muchas gracias. Ahora sí ya contamos con la presencia de la doctora. Doctora Belén, ¿por qué razón usted decidió seguir esta carrera de la medicina? Muy buenas noches, disculpe, tuve un problema con el internet. Sí, bueno, yo no creo que sea tanto un tema de vocación. Uno en la adolescencia en realidad tiene muchas ideas, no conoce tanto del tema. En mi caso, yo soy de Guayaquil y se ayudó mucho. Yo estudié en la Universidad Católica y se hacían lo que eran test vocacionales, se hacían charlas y se hacían asesorías cuando uno ya estaba en el colegio. Entonces ahí uno se iba inclinando por algún ámbito, porque en realidad en el colegio uno no tenía idea, se preocupaba más por los amigos, no se decidía tanto. Y con las asesorías y en los test, a mí me dieron muchas opciones. Y entonces en lo cual yo apliqué la medicina y siento que eso fue ese amor, esa pasión, esa vocación fue en el transcurso. Yo no creo que nací con eso de me levanté de los 3 años y dije voy a ser médico y voy a hacer eso. No, eso fue acrecentándose día a día y se aumentó esas ganas de estudiar y de seguir adelante. Y por oportunidades de la vida, luego me fui a vivir a Quito y terminé mi educación en la Universidad de las Américas. Y uno puede contrarrestar y ver todas esas realidades de, aunque se vive en un solo país, es una realidad totalmente diferente. Y uno ahí se da cuenta de cómo es que realmente las personas son totalmente un mundo aparte y valió la pena. Muchas gracias, doctora. A continuación, mis compañeros también les van a realizar preguntas. Buenas noches, doctora Belén, y buenas noches, licenciada Elena. A mí me encantaría preguntarles, ¿cuál fue uno de los motivos por los cuales ustedes decidieron seguir en este campo de lo que es de la salud? Por favor, si me podría ayudar con eso. Bueno, en mi caso, como le había mencionado, cuando ya se dieron las asesorías y las charlas, había en muchos ámbitos, no todas se relacionan con las personas y tienen ese tipo de relación e interacción.
Entonces, al darme cuenta que en realidad sí quería tener ese tipo de contacto, no solamente participar en hacer un proyecto, un diseño de una casa, algún tipo de algo más empresarial. Entonces, al ver la necesidad de las otras personas y tratar de sentir que se podía ayudar en algo en el aspecto de la salud, ese fue como una especie de detonante de decir, yo necesito retribuir algo a la sociedad, poder ayudar a las demás personas. Entonces, esa sensación de poder ayudar a otra persona fue lo que me motivó. Licenciada Elena, si tal vez quisiera responder también la pregunta. Ah, ya. Bueno, lo que me mantuvo en la carrera es, bueno, en nuestra profesión, desde el primer semestre nos llevan lo que es ya el campo de práctica. Entonces, ahí uno va conociendo sus fortalezas, sus debilidades, y ahí también en el camino lamentablemente se van quedando igual compañeros que ya ven la realidad y ya ven que no están aptos para esta profesión. Entonces, es lo bueno que en tanto para medicina y para enfermería, se tenga lo que es las prácticas desde el primer semestre para ir conociendo la realidad y para uno continuar, quedarse o cambiar. Gracias. Muy buenas noches con todos los presentes. Yo igual voy a proceder a realizarles otra pregunta. Es que si en algún momento quisieron dejar su profesión y qué les motivó a no hacerlo. Por favor, doctora. Claro, creo que alrededor de toda mi carrera como unas 3 veces. Bueno, en particular no creo que sea algo de inteligencia o de decir yo no puedo, ya no quiero estudiar, sino más bien es cuestión de resistencia. La presión es mucha y bueno, en mi caso, como yo les comentaba, yo estudié en 2 universidades, son 2 realidades diferentes, en la costa y en la sierra. Y lamentablemente vivimos en una sociedad machista y la mujer sigue siendo relegada en la sociedad, se le trata como un símbolo sexual y una universidad particular se discriminación sobre todo. Y algo similar también se sigue continuando viviendo en la sierra, que uno puede notar un cambio de un tipo de desarrollo cultural. En Quito son gente mucho más culta y respetuosa, por así decirse, pero igual la presión es mucha, la competencia, y como les dije, se menosprecia, se sigue menospreciando el hecho de ser mujer siendo médico. Lo que siempre salen y a veces se toma como chiste burla, yo sigo siendo señorita, niña, mija, y el doctora sigue siendo relegado al último, y las presiones de si eres la mejor alumna, no lo logras, no alcanzas tu ranking académico al final. Creo que todo eso influye para desmotivar un poco y tener ese tipo de dudas y decir, no, llego hasta aquí o mejor me voy a otro lado. Pero qué es lo que en mi caso me tuve ese apoyo siempre fue en mi familia. Y fue eso que me impulsó a decir, no, tenemos que seguir, ya vamos adelante, tiene que venir un cambio y nosotros somos el cambio si no lo hay. Gracias. Bueno, en mi caso, dejar la carrera no lo había pensado mientras estaba, pero sí, es verdad, uno se siente en ocasiones desmotivada, tanto por lo económico, a veces por la presión, como indicó la doctora, y también por la situación que se vive en cuanto a lo que es la salud, ya que uno se palpa igual la valoración que se tiene en cuanto a lo que es la salud, por ejemplo, o sea, ahí se palpa la realidad de los hospitales, el apoyo que se tiene,
la remuneración, que también uno ya desde ella igual se va como planteando cómo va a ser nuestro futuro, el proyecto que estamos planteando. Entonces, es importante que se tiene siempre el apoyo de alguien. En este caso, yo igual contaba con el apoyo de mi familia, quienes estaban orgullosos de que uno seguía, se mantenía, y ese es esa es una buena fortaleza que uno se tiene cuando se está en este proceso de estudio. Y es un consejo que se les da, que ustedes se apoyen en su familia, porque para sus padres, para sus hermanos, o que ustedes ya estén iniciándose como en su carrera, es algo maravilloso. Entonces, yo siempre estuve motivada en ellos. Gracias. Ya, yo les voy a realizar otra pregunta para la doctora. ¿Qué le motivó día a día en su profesión? Bueno, yo creo que cada día se aprende algo nuevo. No está escrito nada y dura para siempre, si no, no evolucionaríamos y no se tendría una retroalimentación buena. Entonces, no voy a decir que es un campo de rosas y que todo es maravilloso, pero yo creo que se aprende de las malas y de las buenas experiencias. Y de todos los días se saca algo. Así sea que un paciente a veces se vaya enojado o venga la abuelita de Ambato y venga con los pancitos hechos en casa, ese agradecimiento de la niña chiquita, ese abrazo, sentir ese calor humano que al final del día, eso es lo que somos, somos humanos. Esos son ese pequeño granito y granito de arena que va colmando y va llenando y hace que uno siga y siga y siga adelante y tenga esas ganas de mejorarse día a día y no quedarse ahí donde está. Gracias. Buenas noches, doctora Belén. Buenas noches, licenciada Elena. Mi pregunta es, ¿cuál es el caso más raro que ha tocado atender a la licenciada Elena? ¿Cuál es el caso más raro? Ajá, ¿qué le ha tocado atender a usted? Bueno, la pregunta está como un poco rara. Bueno, los casos que más así raros que se puede eh, nombrar es los niños cuando llegan, bueno, yo trabajo en el área de pediatría, los niños cuando llegan con fiebre. Por lo general ahora en esta pandemia a todos se les considera sospechosos. Entonces, hay niños que ya se les realiza el hisopado, salen negativos, siguen con fiebres, se les realiza exámenes de sangre y salen negativos, siguen con fiebre, se les realizan más exámenes complementarios y persiste la fiebre. Entonces, esos casos para mí son un poquito raros y un poquito complicados porque ya tanto el familiar como el paciente ya se empieza a desesperar por sus días de estadía hospitalaria y hay el riesgo de que empiecen a adquirir nuevas enfermedades. Para mí esos casos son un poquito raros y delicados y complejos de sobrellevar. Buenas noches con todos. Mi pregunta va dirigida para la doctora Belén. ¿Cuál fue el primer paciente que usted vio morir y cómo fue que se sintió, su reacción? A ver, el primero que se murió fue cuando yo estaba en el internado. Me acuerdo que fue mi primera guardia en la rotación de medicina interna. En- Recién nos habían dado las inducciones y yo hice el internado en el hospital militar, mediante la cual las salas son de 20 camas. Y bueno, el interno es como que la, la chacha, la mandadera de todos. Y es como que vaya, traiga el café, o vaya, tome la presión, vaya a ver este papel, o vaya, ¿dónde está el camillero? Vaya, búsquenlo.
Entonces, en esa guardia tuve que ir a tomarle los signos para ver si la Lisa le había tomado bien los signos, porque la jefa de las licenciadas estaba dudando que no había tomado nada y se inventó. Entonces, yo fui a comprobar todos los signos vitales que la Licen había tomado y me puse a tomar los signos y la pacientita, bueno, no puedo nombrar por obvias razones de confidencialidad, y cuando fui a tomarle los signos a la paciente no funcionaba mi oxipulsímetro. Entonces, inocentemente pensé que estaba dañado, que no valía, que ya era mi oxi viejo, que tenía 2 añitos, algo pasó, lo había mojado, se había caído todo. Y yo, chuta, no vale. Y tenía signos, obviamente, de hace 3 minutos que lo había tomado. Y lo dudé, me ganó la ignorancia. Y yo le pregunté, oiga, Licen, ven acá que no vale, présteme su oxipulsímetro. Y la paciente ya no tiene signos vitales, había muerto hace horas. Y obviamente fue un impacto muy grande. Yo, bueno, en mi universidad no se manejaba tanto el contacto con pacientes. En realidad, el manejo educativo es diferente a las otras universidades, tanto como malla como estructura en manejo de no toques a nadie, porque ilegalmente no deberíamos tocar a nadie, de hecho hasta no tener un título. Y bueno, para hacerles la historia corta, no es que me eché a llorar ni nada, no fue tan dramático como esperaba, pero sí más fue la llamada de atención de la licenciada, y la tuvieron que suspender a la otra licenciada por haber hecho esto de inventarse signo, ya que la paciente estaba recontra muerta hace ya varias horas. Y eso también me llevó a esa gran lección de nunca inventarse las cosas, que es lo que uno más comúnmente hace. Y quien diga que no, eso es mentira, porque se inventaban y en realidad sí pasaba, no, ya están los 5 pacientes, perfecto, no pasa nada. Entonces eso me quedó. Muchas gracias. Buenas noches, doctora. Buenas noches, licenciada. Mi pregunta va hacia las dos. ¿Qué consideran ustedes que fue lo más difícil de aprender en su carrera? Licenciada, si tal vez comience usted respondiendo la pregunta. Bueno, para mí se me hizo un poquito complicado en cuestión de lo que es la canalizada de las vías, ya que nos tocó hacer entre nosotros mismos, pincharnos con agua destilada y fue en el segundo semestre. Entonces para mí eso fue lo más complicado que se pudo presentar. De ahí ya cogimos más experiencia, ya nos llevaban a los centros de salud y ya nos dieron la confianza y ya nos empezamos a ser más diestros. Bueno, yo creo que académicamente una de las cosas más difíciles fue farmacología, ya que el método de calificación, cada profesor maneja su propio método y nosotros tenemos un método europeo medio raro de, uno da un examen y saca 10 puntos, pero en estos exámenes, cada pregunta que uno se equivoque le restan 3. Entonces, o te arriesgas a poner una nota, o si estás medio dudando, no contestas algo. Entonces, las calificaciones eran un poquito complicadas. Sí, la verdad, muchas personas habían disgustos y todo. Y una cosa es que se utilice como el método socrático y se trate de aprender y todo, cómo se manejan, pero al momento de calificarse, al ser un poco confuso, se nos complicó muchísimo y parecía que uno terminaba contestando solo 2 preguntas de las 10. O sea, que no sabía, pero no es que no sabía, sino el temor de que al contestar 5 preguntas bien y 2 me contesté mal, me bajaron 6 puntos, me fregué. Entonces, eso sí, sentí cierto tipo de impotencia y se me hizo difícil poder desarrollarme. No es como que, ay, no me acuerdo, pongo la D de Diosito. No, no se podía en estos casos. Y ya al ya terminar mi formación, creo que algo que se subestima un poco y que se ve en 2 semestres son relación médico-paciente, y uno a veces lo toma como a chiste, ya que
Nosotros tenemos un hospital simulado, le llaman el hospital de juguete porque todos son actores y tenemos muñecos que son robotizados. Y uno comienza como que, ay señora, buenos días, y lo hace todos los días. Pero es muy diferente tratar a la persona que en realidad le duele y sufre, la niña de 17 años que se niega a dar a luz sola y no se quiere subir a la camilla. Entonces, ya las prácticas en realidad yo creo que ya es lo más difícil. Y eso ya en los últimos semestres uno cómo hace. Bueno, y antes de que se nos acabe el tiempo, me gustaría hacer una última pregunta para cerrar esta entrevista, tanto a la licenciada como para la doctora, y es que, ¿qué consejo les darían ustedes a nosotros, los estudiantes, en esta nueva rama de la salud? Bueno, primero que todo, yo quisiera felicitarlos porque sea donde sea que uno ha llegado, es un logro monumental. Yo no creo que haya que compararse con Pepito sacó 10 y yo saqué 9, yo soy menos que él o algo. No creo que una nota defina a alguien. A veces uno se estresa y yo en particular, toda mi carrera estuve fluctuándome por eso, de ser la mejor egresada, ser la mejor egresada, terminé siendo la segunda mejor egresada y eso fue un golpe duro. Entonces, eso no define a alguien. Yo creo que eso es algo muy importante que uno se tiene que someter en la cabeza. Más vale ser una muy buena médico, una muy buena licenciada, un muy buen odontólogo, cualquier profesional, pero tener esa calidad. Entonces, tal vez no se concentren tanto en algo y traten de mejorar cada día, porque como les digo, no creo que algo simplemente esté escrito, porque si nos remontamos hace 50 años ni siquiera se creía en el lavado de manos y ahora sabemos que es fundamental. Entonces todos los días la ciencia evoluciona, todo cambia, entonces aprendan, tengan esas ganas de aprender y de comerse al mundo, que de los errores se aprende y de las experiencias todo va cambiando. Entonces sigan adelante y traten de mejorar cada día. Muchas gracias, doctora. Licenciada. Tiene su micrófono apagado, Licen. ¿Ya? ¿Ahí sí? Bueno, yo les felicito igual de corazón que hayan escogido esta bonita y gratificante profesión, porque en realidad la ganancia es personal, más que lo remunerable, lo económico, la ganancia es personal, porque a diario, en cada turno, uno se enriquece, se lleva la mejor experiencia, que es el cariño. Bueno, como yo les había indicado anteriormente, en pediatría, el gracias de un niño es lo mejor que uno puede recibir, el verle que llega totalmente desmayado y que se va riendo, saltando, para el niño eso es muy gratificante. Mi consejo para usted, lo más difícil en la vida es iniciar, y ustedes ya han hecho lo más difícil, ya están en este inicio de esta grandiosa profesión, no desmayen, y si algún momento se sienten exhaustos, cansados, respiren, tranquilícense, pero no renuncien a sus sueños, siempre continúen. Y también en cada turno, cuando ya estén como profesionales, trabajen con empatía, consideren que cada paciente es un familiar, es alguien bien allegado a ustedes, es un padre, es un hermano, para que ustedes le den la mejor atención y, y sientan el dolor ajeno también. Siempre traten de ponerse en el zapato del otro para poder entregar lo mejor de ustedes. Felicidades y muchas gracias, que tengan muchos éxitos. Muchas gracias, licenciada. Muchas gracias, doctora. Con esto podemos dar por finalizada la entrevista, agradeciendo nuevamente por su presencia el día de hoy, por su colaboración con nosotros, les deseándoles igualmente a ustedes que tengan muchos éxitos en sus carreras profesionales. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.